Espero que la presentación sea de su gusto. Y quisiera primero que nada agradecer a la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad de la Costa por extenderme la invitación para presentarles esta pequeña charla. La he titulado de esta forma y la hice con mucho cariño pues para todos los que me están escuchando por ahí. Como bien saben, soy ingeniero civil, soy mexicano y bienvenidos a esta presentación. Antes de comenzar con la charla, me gustaría que leyéramos la siguiente frase. Tal y como lo dice en pantalla, antes que profesionistas, antes que ingenieros, somos personas. Y lo digo porque en esta industria se tiende mucho al prejuicio, y el prejuicio lleva a formarnos ciertos estereotipos o ideas del tipo de persona que implica ser ingeniero, ¿no? Cuando pensamos en ingeniero, se nos vienen a la mente diferentes tipos de persona o de personalidad. Se piensa que somos personas cuadradas, cerradas, a opiniones externas, tercos por naturaleza. Se piensa también que tendemos al exceso. Por ahí algunos no me dejarán mentir, existe un término que se conoce como ingeniebrio, precisamente por eso. Entonces tienden muchas personas a pensar que todos los ingenieros somos así, desequilibrados y con tendencias al exceso, que en mi opinión es poco profesional. Otras personas, por otro lado, nos ven como dioses, como personas con capacidades sobrehumanas, debido a que nos forman en la universidad para resolver ciertos problemas de complejidad matemática, por así decirlo. Ese es otro estereotipo. Nos encasillan también en como personas antisociales, personas antipáticas, personas aburridas. También nos llegan a conocer también por la falta de habilidades para comunicar nuestras ideas, redacción y ortografía, debido a que muchas personas dejan de lado la importancia de estos aspectos como profesionista, y pues por eso les puse esta imagen que se me hizo muy graciosa, porque sí es verdad, pero no todos somos así. Por otro lado, pensamos, sobre todo antes de iniciar la carrera, que la ingeniería civil, una vez teniendo el título, nos vamos a hacer ricos, vamos a tener un ingreso estable, vamos a tener mucho dinero, y la realidad es que no muchas veces es así. Y por otro lado, ya para dejar esta premisa, nos asocian con temas políticos, y eso va relacionado mucho con corrupción. Los estereotipos llegan a marcar la decisión de muchos estudiantes. Les digo porque a mí me pasó, y estoy seguro que a muchos también. Entonces es muy importante eliminar ese tipo, yo los invito a eliminar ese tipo de estereotipos, y ya sean positivos o sean negativos. Antes que ingenieros somos personas. Y bueno, ya una vez marcada esa premisa, vamos a iniciar con la presentación. Informo. ¿A quiénes de ustedes les gusta viajar? Colombia es un país muy bonito, bastante diverso en cuanto a zonas turísticas y lugares que visitar, y pues siendo sinceros, a mí me gusta mucho el tema viajero. Entonces hoy los voy a invitar a un viaje. No vamos a salir de casa, va a ser un viaje más de otro tipo, un viaje más responsable. Y es que, debido a que he estado encerrado prácticamente desde inicios de año aquí en mi hogar, me di a la tarea de matar el aburrimiento y conseguí pues un par de cosas de oficina, la licuadora de mi mamá, la máquina de coser antigua de mi abuela, y cómo no, cinta industrial. Y para matar el aburrimiento, construí una máquina del tiempo, el cual va a ser nuestro medio de transporte para este viaje que vamos a hacer, viajando responsablemente sin salir de casa. ¿Y por qué vamos a viajar en el tiempo? Porque es importante mencionar que a lo largo de nuestra vida, desde que somos pequeños,
nos marcan ciertas situaciones, circunstancias, limitaciones, muchas veces. Y si nos ponemos a analizar, podemos encontrar ciertas pautas o ciertas pistas que nos van a dar una idea de el tipo de persona, el tipo de adulto que vamos a llegar a ser, y también a la profesión, a la profesión que vamos a elegir. Entonces, pues comencemos el viaje. Vamos a viajar al pasado. Y bueno, aquí están viendo a Jonathan niño. Un niño bastante normal, bastante muy poco social, pero con ciertas habilidades. De hecho, a mí me gustaba mucho jugar con mis juguetes, me gustaba mucho dibujar, me gustaba, en ese tiempo todavía existían los discos, bueno, todavía existen, pero era la forma en la que podíamos escuchar música. Los discos, entonces a mí me gustaba mucho escribir las canciones, mis canciones favoritas, yo las repetía en bucle y sacaba las letras de las canciones. También me gustaba mucho el deporte, era un niño muy activo. Me gustaba el básquetbol, andar en bicicleta, el fútbol. Y pues bueno, hasta eso un niño bastante normal. Pero un niño con bastantes habilidades, digamos en diferentes rubros o ámbitos. De hecho, yo creo que por eso mis papás aprovecharon que hacía de todo y me metieron a varias clases. Entonces, tuve mi época de dibujante, de pintor. Y recuerdo que en esta época yo, no sé si allá en Colombia, si reconocen estos juguetitos, estos se llaman tazos. Bueno, pues en ese entonces llegaron a México, junto no solamente de Pokémon, sino de otras caricaturas. Entonces yo lo que hacía era que en mi casa y en clases hacía dibujos. Estos mismos dibujos los plasmaba en mis libretas y los coloreaba. A mis compañeritos les gustaba mucho la forma en la que dibujaba y me pedían dibujos. Yo aproveché esa situación y desde muy pequeño aprendí a cobrar por mi trabajo. Les vendía dibujos a mis compañeros en la primaria. No me juzguen. Pero bueno, esa fue una. También tuve mi etapa de escritor. En algún momento un maestro me dejó de tarea inventar una historia y escribirla y traerla de tarea para leerla en clases. Yo, como siempre he sido una persona bastante intensa y me fijo mucho en los detalles, pues aproveché que mi papá en ese entonces había comprado una computadora. Y pues no sé de qué generación sean ustedes, pero así eran las computadoras cuando yo era niño. Yo aproveché esa situación y escribí una novela en la que yo era el protagonista y me raptaban unos aliens para convertirme en un joven Jedi. Sí, soy muy fan de Star Wars y desde niño me gustaba mucho la idea de entrenar para ser un Jedi. A mi maestro le gustó mucho y pues bueno, ahí descubrí que me gustaba mucho el proceso de escribir, sobre todo para contar historias. Era un niño con mucha imaginación. Más adelante, no sé cómo llegué a un concurso de oratoria. Yo ya era un poco más grande. Pero lo que me gustó de esa parte es que a pesar de que yo era un niño muy cohibido, muy penoso, casi no tenía amigos, me entrenaron para poder hablar en público. Y aunque estuviera aterrado, aunque estuviera sudando, temblando, participé en un concurso y quedé, si no mal recuerdo, en tercer lugar, porque la chica que ganó lo hizo bastante bien. Pero de esa experiencia me quedó el gusto por salir de mi zona de confort y hay cierta adrenalina que sientes al pararte en público y decir cualquier cosa. Entonces ahí me gustó eso. Pero bueno, en mi adolescencia, ya más adelante, de repente llegó un metalero, tal cual, así como lo están viendo en pantalla. Era un chavo, no más de 20 años, que tenía su propia banda. Y llegó a mi salón de clases, no me pregunten por qué, solo sé que de repente llegó ese señor con sus botas altas, todo vestido de negro, maquillado, así tal cual, y llegó solicitando alumnos porque se le ocurrió dar clases de guitarra. Como en ese entonces no sé por qué se me metió la idea, pues tomé clases de guitarra con él y junto con mis amigos formé una pequeña banda. Llegamos a tocar en algunos eventos de la escuela. Y bueno, no sé si conozcan por ahí a esta banda.
Es una banda mexicana muy conocida en Latinoamérica. En ese entonces yo era muy fan de Panda, muy, muy, muy fan. Y como era de esperarse, hubo un evento en la escuela en el que pues nos armamos de valor y tocamos un par de covers. Y yo me sentía tan comprometido con mi papel de Pepe que no me importó que lamentablemente nos abuchearan en ese toquín. Creo que no les gustó mi forma de cantar. De hecho, hasta me aventaron monedas. Una de ellas me golpeó en la cara. Y ustedes pudieran decir que fue un fracaso. Sí, pero aprendí algo. Realmente yo no estaba tocando para el público, yo estaba tocando para mí porque estaba haciendo algo que a mí me gustaba. Entonces, lo que nunca voy a olvidar es que a pesar de que estaba aterrado, a pesar de que tenía mucho miedo y estaba muy nervioso, nunca voy a olvidar a las 3 chicas que estaban enfrente de mí, que eran las únicas que estaban cantando las canciones conmigo y con mis amigos, claro está. Y bueno, también en algún momento tuve una etapa de comerciante. Ya les dije que en esa época eran muy comunes los discos. Y aprovechando que mi papá compró un quemador de discos, pues yo vi la necesidad de mis compañeros que tenían de que compraban discos solamente por una canción. A un disco le cabían entre 15 y 20 canciones. Y ellos compraban un disco por una sola canción. Entonces yo vi pues digamos la oportunidad y me ofrecí a venderles discos con un playlist determinado. Ellos me hacían la lista de canciones y yo les vendía discos. Entonces se preguntarán, bueno, si el Jonathan niño tenía habilidades de pintor, de escritor, de cantante o de artista, y también habilidad para cobrar por su trabajo, pues, ¿a ustedes qué se les viene a la cabeza? Lo último que se les viene es estudiar algo relacionado con la construcción. De hecho, una anécdota, yo en ese entonces, a pesar de que me habían abucheado, yo quería seguir con mi carrera de artista. Yo quería en algún momento llegar a formar una banda como Panda. Y mi mamá me dijo que no, que lo olvidara porque no cantaba muy bien, no tenía como... Realmente no cantaba muy bien, vamos a dejarlo así. Entonces, ¿por qué ingeniería civil, Jonathan? Pues bueno, para eso vamos a volver a viajar. Vamos a regresarnos a la máquina del tiempo y a explicarles un poco de contexto familiar. Debido al trabajo de mi padre, durante toda mi vida, la mayor parte nos la pasamos mudándonos de hogar. Viví en muchos lados y eso me gustó mucho porque conocí muchos lugares de México. Pero en alguna ocasión escuché una frase de mi madre que me marcó muchísimo. Ella se quejaba de que no tenía una vida, digamos, entre comillas, normal, y que quería en algún momento de su vida llegar a tener una casa propia, porque al estarnos mudando siempre rentábamos. Y esa fue la espinita de poder llegar a estudiar algo relacionado con la construcción para construirle una casa a mi mamá. Y bueno, llegó el momento ya más avanzada, a más avanzada edad en la que investigué en Google, pues qué carreras se relacionan con construcción, ¿no? Yo creo que todos estuvimos en esa parte. Yo todavía estaba muy indeciso en si elegir ingeniería civil o arquitectura, pero en algún momento otra vez nos pidieron una tarea. Y en esa clase nos dijeron, ¿saben qué? Agarren una hoja de papel y dibujen, como lo ven aquí, sus temores, qué expectativas tienen de su futuro, y así. Y pues este dibujo lo cambió todo en mi vida, porque si se dan cuenta, aquí, ¿qué ven ustedes? ¿Qué pueden ver? Un puente. Exactamente, exactamente. Esto es un río, esto es una especie de puente ahí medio raro. Yo no sabía nada, de hecho yo no tengo familiares en la industria de la construcción, ni mucho menos. A lo mucho tengo un tío que en su juventud fue albañil, pero ahora es dentista. Entonces, a como pude, me imaginé un puente y lo dibujé.
Y si pueden ver aquí, aquí estoy yo. Este cabezón que ven aquí soy yo. Y aquí hay una especie de respirador o una mesa en donde hay un plano. Entonces yo supe en ese momento que lo que quería era estar involucrado en la construcción de estructuras mucho más grandes y no solamente casas. Y mucho más el saber calcular todos estos elementos. Ahorita lo puedo explicar bien, pero en ese momento no era muy sencillo para mí. Recordemos que no tenía muchos antecedentes. Y pues bueno, vamos a regresar otra vez a la máquina del tiempo. No se me mareen. Y vamos a visitar mi época universitaria. Ah, qué tiempos. En la mayoría de las universidades se estudia 5 años, en promedio, la licenciatura. Aquí yo estudié en 3 años y medio la licenciatura de Ingeniería Civil, más una especialidad de 8 meses, que en total fueron 4 años y medio aproximadamente, más o menos. Eso fue la duración de mi carrera. Universidad. Lo más rescatable de la universidad para mí fue las prácticas profesionales. Recordemos que yo era una persona con bastantes habilidades y me gustaba probar de todo. Entonces, durante mis estudios, además de que estaba más delgado, pues fui bodeguero, fui bibliotecario, fui albañil, fui servidor público, fui generador de volúmenes, también ambientalista y al último una combinación extraña entre residente de obra y documentalista. Pero bueno, vamos una por una. Estas fueron mis 7 aventuras en la universidad. Vamos a hacerlo de forma breve. Cabe recalcar que en la universidad donde yo estudié las prácticas profesionales las tenías que hacer desde primer semestre. Fue por eso que tuve un montón de oportunidades para hacerlas. A mí me ayudó bastante porque yo venía en ceros. Entonces, la primera empresa en la que estuve, yo tuve la oportunidad de ser auxiliar de un ingeniero que construía puentes, pero como los horarios de la obra, no me dejarán mentir, son muy extensos, pues no se alineaba con mi horario de escuela. Yo iba a la escuela en las mañanas y solamente tenía las tardes libres, entonces pues no me daba tiempo. Entonces la empresa, con tal de apoyarme, me asignó a su bodega e iba los fines de semana, los sábados, a estar ahí apoyando en la bodega. Esa es una imagen representativa de una bodega de obra. Estaba muy grande y había un montón de cosas. Lo más representativo de aquí fue que aprendí a ver qué tipos de maquinaria había y herramientas. Pero para mí fue muy aburrido y ahí supe que mi trabajo en algún futuro no se iba a relacionar a nada con una bodega. Era muy aburrido. La segunda aventura es que fui bibliotecario. El sistema de prácticas profesionales era muy cotizado, entonces las plazas, los lugares se llenaban muy rápido. Como yo llegué un poquito tarde para elegir empresas, ese fue el único lugar que estaba disponible. Aquí, dentro de esta Cámara de la Construcción, es una institución que se dedica a dar capacitaciones profesionales a nivel nacional, y donde yo estaba, de hecho, aquí también hay una universidad dentro. Entonces yo di mis prácticas como bibliotecario de la biblioteca de esta universidad. Lo que aprendí ahí fue que como universitarios no aprovechamos los libros, no aprovechamos la bibliografía física, nos vamos con lo que encontramos en internet, y también fue bastante aburrido. De ahí, mi tercera aventura es mi etapa de albañil, y es que como yo había tenido experiencias pues muy aburridas, y también había la oportunidad de hacer tus prácticas profesionales en las vacaciones, y recordemos que tenía un tío que en su juventud fue albañil, pues resulta que mi tío estaba construyendo un nuevo consultorio, porque recordemos que es dentista. Entonces ese verano o esas vacaciones fui su ayudante general y aprendí bastantes cosas. De lo más representativo fue que aprendí bastantes trucos de albañiles, y mi tío es una persona bastante regañona, pero ahí me forjé muchísimo el carácter. Una experiencia muy bonita que nunca se me va a olvidar es que estábamos haciendo mezcla
para colar unos castillos. Y me dijo, vete por un poco de agua que está en el tambo, esto es un tambo, estaba repleto de agua, llévate la cubeta y agarra la manguera. No me dio la manguera, pero me dijo, llena la cubeta con agua. Entonces en esa situación, pues no lo pude hacer. Y le dije las palabras mágicas, no sé hacerlo. Error, porque me llevé una súper regañiza y me dejó ahí. Me dijo, me voy a ir a no sé qué mandado y cuando vuelva quiero que esta cubeta esté llena de agua, pero no vas a poder, o sea, sin mover el tambo. No sé si ustedes sepan cómo llenar la cubeta, pero se los dejo de tarea. Es un principio de hidráulica. Y bueno, la otra experiencia que tuve, otra de mis aventuras como ingeniero civil, aunque no estuviera titulado, fue ser servidor público. Un servidor público es alguien que trabaja en el gobierno. Entonces, aproveché otras vacaciones y me fui al pueblo donde vive mi abuela. Y ahí conseguí la oportunidad de estar en el ayuntamiento, en las oficinas de gobierno de ese lugar. Ahí aprendí a leer planos, a manejar el programa AutoCAD y un poco sobre expedientes, sobre documentación de proyectos, cómo funciona el gobierno internamente. En ese entonces todavía nacía la idea de todo civil. Ese señor es un arquitecto y le agradezco esa entrevista porque fue de mis primeros videos. Y aquí estoy yo, jovencito, con muchas ilusiones. Y bueno, otra de mis experiencias fue, después de esas vacaciones, entré a una empresa a apoyarlos. Esa empresa se dedica a instalar cancelería y trabajos en fachadas de edificios. Entonces, yo lo que hacía era un trabajo de oficinista. Calculaba los volúmenes que se iban a instalar en las fachadas. Aquí aprendí la importancia de que tienen los cálculos que hacemos como ingenieros, aunque sean unos simples volúmenes, pero esos volúmenes al final se ven así. Esta foto es de una escuela que de mi localidad en ese entonces, que al verla yo me sorprendí muchísimo porque estos colorcitos, estas placas, yo las calculé, los volúmenes, la cantidad de tantos colores, todo esto yo lo calculé y ahí me di cuenta de que algo que veía en un plano, en unos cálculos, cómo se veía en la realidad. Y ahí me empezó a fascinar todo eso. También fui ambientalista, como les dije, en otras prácticas profesionales. Estuve ayudando a un ingeniero que era mi maestro, que es un experto en temas de ingeniería ambiental y cosas legales. Y en su empresa él se dedica a hacer evaluaciones de impacto ambiental. La ingeniería civil se relaciona mucho con el ambiente. Nuestras construcciones provocan un impacto negativo y también positivo en el ambiente. Y yo lo ayudé, de hecho hice algunas visitas de obra. Esta es una planta de aguas residuales. Y bueno, aquí hay un meme, porque en ese entonces, como yo ya había iniciado mi carrera en internet, todo el mundo me reconocía como el chico de los videos y del internet. Entonces ese maestro también quería su presencia online, pero como yo era un total inexperto, inmaduro, yo lo que hacía eran memes para él. Pero bueno, son etapas que uno debe vivir. Y por último, mis últimas prácticas profesionales, ahí sí, a mí me gustaba mucho el área estructural, de hecho me fascina todavía. Y yo quería en un futuro ser ingeniero estructurista, llegar a calcular estas estructuras, saber cuánta varilla lleva, saber qué tipo de concreto, elementos constructivos y todo lo demás. Entonces yo tuve la oportunidad de hablar con el dueño de un despacho estructural muy reconocido en la localidad y me dio la oportunidad de dar mis prácticas ahí. Yo lo hice con el objetivo de que a futuro pudiera llegar a trabajar con él. Pero no se me cumplió porque su oficina ya estaba bastante llena. No había lugar para practicantes, literal. Todos estaban amontonados haciendo cálculos y no había dónde sentarme. Entonces me ofreció un lugar en residencia de obra. No sé si algunos me conozcan por la parte de internet, pero esta es una imagen que seguro algunos reconocerán. Esta es una construcción de un
un motel, un autotel. Yo vi esta construcción desde cero y la documenté para el canal de YouTube. Fue por eso que fui una combinación de residente de obra y documentalista. Y bueno, esas fueron mis primeras aventuras. Vamos a regresarnos a la máquina del tiempo. Pero antes de viajar un poco más adelante, me gustaría hablar un poco de mi entrada al mundo laboral. No sé si pudiéramos hacer una pausa para preguntas. Si tuvieran alguna pregunta, este es el momento. Sí, yo tengo una pregunta. Ok. Cuando estabas en tu vida universitaria, ¿cuáles fueron las materias que más se te dificultaron? Ok. Les dije que me gustaban mucho las estructuras. Entonces, al principio, precisamente esas eran las materias que se me dificultaban. Yo creo que a lo largo de toda la vida, las cosas que más odio, que más pesadas se me hacen, son las que me terminan gustando, precisamente porque les dedico tiempo, eh, les dedico atención para poder aprenderlas y comprenderlas. Entonces, a mí me gustaban las estructuras y precisamente esas eran las que más se me dificultaban. Por ahí no sé si tengan otra pregunta. Bueno, pues seguimos. Antes de que entremos a la etapa laboral, me gustaría explicarles un poco cuál fue realmente mi entrada al mundo laboral. Les voy a hablar sobre Todo Civil. Todo Civil inició a mediados de la universidad. Fue una idea que tuve y surgió de la necesidad de encontrar respuestas, pero sobre todo encontrar inspiración, motivación y sobre todo un ejemplo a seguir en mi futuro. En ese entonces pues estaba el auge youtuber. Entonces Todo Civil nació en YouTube. Era un canal de YouTube en donde grababa pues lo que se me atravesara, visitas de obra, un concurso de puentes en la universidad, grababa videoblogs, pero todo porque surgió la necesidad. Yo busqué en algún momento si había youtubers, pero que fueran profesionistas. Entonces, al no encontrar a nadie, a ningún ingeniero que se grabara, que nos contara su experiencia ni nada, o sea, eso fue algo personal, porque yo al no tener a nadie con quien consultar, pues yo decidí buscarlo en internet, yo decidí buscar esa figura y no había. Entonces, decidí hacerlo. Bueno, eso es parte del contenido que pueden encontrar en el canal de YouTube, pero hoy en día tenemos YouTube, tenemos un podcast, tenemos un sitio web y todo esto nació de la necesidad de encontrar una figura que me sirviera de ejemplo para ver en qué tipo de área podía trabajar. Y precisamente esta fue mi entrada, este proyecto fue mi entrada al mundo laboral. Estas son algunas de mis influencias, algunos libros. Disculpen ustedes si soy muy básico, pero estos son las personas que más me inspiraron a crear este proyecto, a compartir mis aventuras como ingeniero civil. De hecho, el nombre fue en su 90% inspirado por este señor. Les recomiendo mucho este video. Ese señor me ayudó a comprender que la ingeniería aceptaba todo tipo de personalidades, que no todos los ingenieros son aburridos, que no todos son cuadrados, que no todos cumplen cierto estereotipo. Este señor fue el verdadero motivador de este proyecto y yo creo que por eso me están escuchando en este momento. Pero bueno, el mundo laboral. Para no hacer tan larga esta charla, me gustaría resumirlo. A finales de mi carrera, hubo una serie de conferencias en la universidad en donde nosotros fuimos parte del staff. Invitaron muchas personalidades a nivel internacional, muchos doctores, muchos maestros, muchos especialistas que iban a dar su ponencia, una parecida a esta charla, obviamente mucho más profesional. Yo, en ese entonces, yo buscaba que Todo Civil fuera algo más, que no fuera simplemente yo hablando a la cámara, explicando cosas que me pasaban. Yo quería que Todo Civil fuera una plataforma para futuros ingenieros,
para mostrar las cosas geniales que mis compañeros estaban haciendo. Entonces, aproveché que antes de que iniciara el evento, todos los invitados estaban, digamos, organizando sus presentaciones en un aula aparte. Entonces yo entré a esa aula y pedí 10 minutos de su atención. Acomodé mi laptop, la conecté a un proyector y les reproduje un video de Todo Civil. En ese entonces había hecho algunas colaboraciones en obra con algunas marcas como Caterpillar, y dije, si ven que Caterpillar volteó a verme, pues estos señores también. Yo lo que quería era entrar a alguna de sus empresas para que me dejaran grabar. Yo no estaba buscando nada laboral realmente. Pues total, que en ese momento, durante la charla, fue algo súper improvisado. Estaba tan nervioso que olvidé muchos detalles, pero lo que sí no se me va a olvidar es que no todos me prestaron atención. Algunos simplemente me voltearon a ver y siguieron con su tema, con sus laptops. Algunos otros se rieron de mí, pero hubo algunas personas que sí me prestaron atención y al final me agradecieron la intención. Y pues ya, a la semana estaba en clases y alguien me mandó a hablar. Era una maestra que me estaba buscando, y como recordemos que yo no era muy social ni nada, ni me metí en problemas, pues todo el mundo me volteó a ver. Pues a Jonathan, ¿por qué lo están buscando, no? ¿Ya se metió en problemas o qué? Pues resulta que la maestra era una de las personas que me vieron en esa presentación, y ella trabajaba con un doctor, y ese doctor trabajaba en una empresa. ¿Y qué creen que me dijo? Que fueras hasta la empresa. Sí, me ofrecieron trabajo. Ese era un día viernes y el lunes yo ya tenía trabajo. Entonces, gracias a Todo Civil, yo obtuve mi primer ingreso como ingeniero civil. Y bueno, eso soy yo en la actualidad, y pues aquí pueden ver la comparativa, ¿no? Realmente sí te acaba un poco esta carrera. He tenido la oportunidad de trabajar en diferentes lados, en diferentes proyectos: mecánica de suelos y geotecnia, construcción y preesfuerzo. Esta es una etapa emprendedora. Esta es construcción de sistemas de riego y viveros forestales. Y más reciente, construcción vertical, edificios. Me gustaría que habláramos primero de mecánica de suelos y geotecnia. Este era yo, que pueden apreciar, bastante joven, un poco desaliñado, pero sobre todo yo veo a alguien con muchas ilusiones y mucho orgullo de conseguir un primer trabajo, ¿no? Con mucha energía. Ese era yo. Pues entré a la mecánica de suelos. Ellos se dedicaban, o más bien nosotros nos dedicábamos a hacer estudios de mecánica de suelos y proyectos geotécnicos. También había una parte de obras. Esas son algunas pruebas. Ese es el trabajo de campo, recolección de muestras y también alguna que otra obra de rehabilitación. En algunas ocasiones me llevaban a hacer pruebas de campo también. Aquí lo que estamos haciendo es una prueba de refracción sísmica. En pocas palabras, aquí tenemos una laptop con un software especial, y este es como una especie de radar que lanza pulsaciones. Lo estoy explicando de forma muy somera y muy básica para que lo entiendan. Lanza ondas y regresan, rebotan y son captadas por el software. Y aquí podemos ver qué cimentación hay debajo de esta losa. Esto es un trabajo en un puerto marítimo. De hecho, este muro que pudieran ver ustedes es un barco. Estas fueron de mis pocas participaciones en obra, pero la que más me marcó fue un proyecto de renivelación de edificios, la geotecnia aplicada. Este fue un conjunto de edificios que sufrieron asentamientos diferenciales. Hagan de cuenta que toda esta manzana, todos estos edificios se fueron hacia atrás, se asentaron. Y nuestro trabajo ahí
fue volverlos a regresar a su posición original, un proceso llamado subexcavación. De ahí aprendí mucho. Esa fue mi primera aventura laboral. No sé si tengan alguna pregunta de la aventura pasada. Sí, mi pregunta era cómo hicieron ese proceso de cómo volver a la edificación tan normal. Ok, es un proceso, se llama subexcavación y de hecho no es nuevo, ya es bastante utilizado en diferentes proyectos, pero sí es un proyecto especial porque no sé si ubiquen la Torre de Pisa. Sí, sí. Ok, la Torre de Pisa, la que está inclinada. Esa torre le han aplicado muchas veces ese procedimiento porque cada vez se inclina más. Se inclina más. Entonces, en términos básicos, lo que se hace es retirar material de relleno, material por debajo de la cimentación. Le quitas ese material y al quitar ese volumen de tierra, por así decirlo, va recuperando su posición, el edificio o la estructura. Ese procedimiento también se aplicó en una catedral aquí en la Ciudad de México, que también sufrió asentamientos diferenciales y se hicieron así como topos, literal, como si fueran topos, haciendo huequitos, excavaciones por debajo de la cimentación para que el edificio se asentara de nuevo. Es un proceso relativamente tardado porque a la vez se va estudiando el comportamiento estructural. De hecho, los ingenieros en geotecnia trabajan muy de la mano con ingenieros estructuristas, porque al cambiar su posición, el edificio o la estructura, pues también cambian los esfuerzos internos, y eso es muy interesante. Son casos de estudio muy padres, se los recomiendo. Una pregunta, Sí. ingeniero, ¿allí entra más en la parte de geotecnia o de estructura para el modelo de cimentación? Ok, para el diseño de cimentaciones se puede diseñar geotécnicamente y estructuralmente. Geotécnicamente se toman en cuenta las características del suelo en el que se va a desplantar la cimentación, o en el caso de los pilotes o las cimentaciones profundas, pues se analiza el comportamiento o la interacción entre el subsuelo y la cimentación. De ese diseño geotécnico de cimentaciones, tú lo que obtienes es un diámetro y profundidad de desplante, únicamente. Hay también capacidades de carga, pero el armado o la disposición de la armadura interna y los esfuerzos internos del elemento como tal ya entra como parte del diseño estructural de cimentaciones. No sé si a eso te referías. Ah, ok. Muchas gracias. O sea, para diseñar una cimentación entra tanto el geotecnista como el estructurista. No sé si tengan otra pregunta. ¿Cuál es el nombre en sí del método que mencionó ahorita? Subexcavación. Otra pregunta, ¿este proceso suele ser largo o es dependiendo el, el movimiento, la deformidad ahí en el edificio con respecto al suelo y eso? ¿Te refieres al proceso de recuperar el edificio? Sí, exacto. Es un proceso lento, si a eso te refieres. Aquí tardamos bastante porque era una manzana completa. En algún video del canal lo explico, cómo está la distribución en planta, pero haz de cuenta que 3 edificios compartían una sola losa de cimentación. Entonces los edificios se hundieron en conjuntos de 3. Ahorita no recuerdo si eran 3 losas de cimentación o eran más, pero era una manzana completa en hilera que se fue hacia atrás. Y obviamente cada edificio se presentó diferentes deformaciones o más bien asentamientos diferenciales. Entonces era un trabajo muy puntual porque ahí entró mucho el rol del doctor, el doctor que trabajaba dentro de esa empresa, porque él hacía los cálculos de cuánto volumen de tierra vamos a sacar a nivel teórico en el proyecto, y nosotros en campo lo que hacíamos era tomar esas referencias y ahora le vamos a sacar tanta tierra y vamos a hacer perforaciones debajo de la cimentación y a sacar tierra. De hecho,
Vamos a ver si puedo regresar a la imagen. Aquí está, mira. Estamos sacando tierra de la parte frontal del edificio, precisamente para que el edificio se vuelva a hacer hacia adelante. Yo vi Entonces, tus videos, realmente sigo tu canal desde hace años y realmente me ha ayudado full a entender muchas cosas, pero no me había quedado claro ese punto ahí, por eso. no sé si tengan otra pregunta. Yo sí tengo otra pregunta. Sí. En la parte del proceso de subexcavación, ¿necesitan hacer evacuación de las personas de la vivienda? Sí, de hecho, no había nadie, ningún habitante dentro de todos esos edificios, pero haz de cuenta que lo fuimos haciendo en bloques. Los primeros 3 edificios, sálganse todos, el fraccionamiento donde están esos edificios les dio otro lugar donde vivir mientras, y cuando ya estaba vacío esos edificios, nosotros actuábamos. Lo hicimos por etapas. Cuando ya estaba recuperado un bloque, los habitantes podían entrar. Ah, ok, listo, muchas gracias. De nada. Bueno, entonces vamos a mi segundo trabajo. Pues como ya les platiqué, tomé la decisión de salirme de esa empresa, obviamente preparado, y obtuve una oportunidad para trabajar en una empresa con más de 50 años aquí en México, que se dedica a construir y darle mantenimiento a puentes. ¿Recuerdan la imagen que les mostré hace rato, en la que yo veía un puente? Pues aquí me tocó estar así. Al fin cumplía uno de mis sueños, ver otro tipo de construcción. Construcciones grandes, construcciones más complejas. Cambié las comodidades de mi hogar y las comodidades de una oficina por algo más rústico. Este es una foto de mi campamento. Yo inicié en un proyecto dentro de esa empresa en el que le estaban dando mantenimiento a una presa. Estaba algo retirada de la ciudad donde yo vivía, entonces a mí me rentaron un departamento. De hecho, a todo el personal, todos tenían su propio departamento o campamento. Y pues en estas condiciones, a veces nos toca trabajar a los ingenieros. Digo, no lo digo en tono de queja ni nada, pero para que se vayan dando una idea de qué tipo de aventuras pudieran ustedes vivir. Y aquí estoy yo. Estábamos en ese proyecto, lo que hicimos fue darle mantenimiento y reforzar los vertedores de una presa. Esto que ven aquí es el armado de un bloque de concreto de grandes dimensiones. Ahorita haciendo cálculos así muy rápidos, son estos bloques que están aquí atrás. Hagan de cuenta que esos son los vertedores de una presa. Detrás de estas compuertas hay una columna de agua impresionante. Era como una especie, pues es una presa. Estábamos trabajando dentro de una central hidroeléctrica. Y nosotros, nuestra tarea principal era reforzar las compuertas para que no, pues como un plan de mantenimiento, para que no hubiera ningún problema a futuro. Estas compuertas abren hacia arriba, y dejan pasar el agua por aquí abajo, como una resbaladilla. Como anécdota, esta foto me costó una regañiza por parte del superintendente del proyecto y del supervisor de seguridad, para que vean las locuras que uno llega a cometer por una foto. Una falta muy grave a las normas de seguridad. Aquí no se logra apreciar mucho, pero hacia los lados hay una altura libre de 10 metros o más. Y pues no tiene más de 1,5 metros o 2 este pasillo. Y hacia el fondo, o sea, estos bloques están grandísimos. Se podrán dar una idea de lo aventado que a veces puedo llegar a hacer. Pero bueno, la foto nadie me lo quita. En esta obra, de las lecciones aprendidas con las que yo me quedé, fue el aprender a estar al mando de más de 60 personas. Había muchísimas personas ahí trabajando y yo era el auxiliar del residente de obra. Yo era sus ojos en la obra, porque él tenía tanto trabajo en la oficina que a mí me asignaron estar presente aquí en los trabajos de campo y reportarle todo a él.
Y así comencé mi carrera como ingeniero civil residente. Después de ese proyecto me tocó trabajar en un parque eólico. Esos son los aerogeneradores que están en la zona, digamos, sur o sureste de México. Una zona a la que le llaman La Ventosa. Es un parque eólico bastante grande. Y obviamente, como el nombre lo dice, hay un montón de viento. Y ahí, eso es para el año 2017, ahí hay un puente que a causa de los sismos del 2017 tuvo un desplazamiento horizontal. Hagan de cuenta que aquí hay un tope antisísmico y al momento del sismo pues se tambaleó bastante y se abrió completamente, se abrió una grieta de aproximadamente 1 metro de separación en la junta constructiva del puente. De hecho, los topes sísmicos los reventó. Y en nuestro trabajo ahí fue reforzar, volver a acomodar el puente a su lugar y reforzarlo con, pues digamos, es el mismo sistema constructivo que aplicamos en la presa, pero esto fue para ampliar la corona del puente y volver a colocarle sus topes sísmicos para que no volviera a moverse ese puente nunca más. Hubieron algunos otros trabajos auxiliares dentro de este proyecto, pero con las lecciones aprendidas que me quedo, pues uno de mis mayores logros como profesionista fue participar en una obra que consistió en mover un puente. Imagínense ustedes el ingenio del proceso que se utilizó aquí para moverlo. Es una estructura muy pesada. Prácticamente esta empresa fue mi escuela y aquí llegué a ser residente de obra. Disculpe, ingeniero, Sí, ¿cómo hicieron para literalmente mover el puente? ok. Lo que me gustaba de esta empresa es que nosotros nos movíamos acorde al proyecto. Movíamos todas nuestras cosas, tanto oficina como recursos y todo lo demás. Entonces, aquí lo que primero se hizo fue construir esta estructura para de alguna manera estar preparados en caso de que volviera a temblar y si se llegaba a caer el puente o algo, pues cuando menos iba a ser soportado por esta estructura metálica. Para empezar, eso fue lo primero que hicimos. De ahí, de aquí se puede ver un poquito. Ese es un gato hidráulico. Su nombre técnico es gato hidráulico de émbolo. Es como el mismo principio que utilizan los mecánicos para levantar los coches. Pues es básicamente lo mismo. Teníamos esos sistemas en el que colocamos 1, 2, 3, 4, 5 gatos hidráulicos para levantar el puente en uno de sus extremos y ya una vez que estaba arriba, empujarlo con otro sexto gato hidráulico que está en este costado. Y se empujó de esta manera, de forma horizontal. Fue un proceso que nos llevó pues, prácticamente 12 horas, porque todos los preparativos los iniciamos durante la mañana y terminamos como a las 2 de la mañana del día siguiente. Toda la noche hicimos ese izaje y empuje del puente. Al final, pues fue uno de nuestros mayores logros en conjunto, porque participaron muchísimas personas y fue un proceso muy lento. A mí me tocó estar arriba del puente, de repente bajaba para ver cómo se iba cerrando o sea, se utilizó mucho control, porque al mover el puente estás a expensas de que de repente llegara. Nuestro mayor temor ahí era que como todavía estaba el tema de las réplicas sísmicas, pues que nos fuera a temblar cuando el puente estuviera arriba. De hecho lo amarramos completamente. Por aquí se llega a ver uno de los cables de acero. Lo amarramos por completo, literal, con cables de acero. Y conforme lo íbamos levantando, un grupo de personas iban amarrándolo con fuerza y asegurándolo con unos equipos que se llaman malacates o Tirfor. Y con ese procedimiento pues nos íbamos asegurando de que cuando menos algo lo iba a sostener, su propia corona, ¿no? Pero sí fue un proceso bastante lento y logramos el objetivo. Recuperamos el puente y
y fue en una noche. Ok, ingeniero, muchas gracias. De nada. En esta obra yo tuve un papel con mucho más responsabilidad. Aquí pueden ver 2 laptops que eran mías. Era tanta la carga administrativa para llevar todo el control de la obra que llegó el momento en el que yo me la pasaba más tiempo encerrado en el camper, dentro del camper de nuestra oficinita, que en la misma obra. Eso me hizo entender la importancia de la parte administrativa de un proyecto. De hecho, aquí aprendí a llevar el control presupuestal de una obra y saber que, a diferenciar la parte técnica, la parte de obra, que nos apoyamos mucho con los maestros de obra, con la parte de administración. Nosotros como ingenieros residentes debemos saber llevar las 2 partes, aunque no todos lo saben llevar. Y de hecho, hasta esta obra fue que comencé a darle más importancia a este detalle, porque ahora sí me tocó a mí hacer todo eso. Obviamente no solo, éramos un equipo no más de 10 personas administrativas y salimos adelante con estos proyectos. Yo en ese entonces todavía tenía el proyecto de Todo Civil. Durante los fines de semana escribía, a veces grababa, pero no cosas del proyecto porque todavía tenía cierto miedo a perder mi trabajo por andar grabando y subiendo videos a internet. Fue entonces que decidí exponerle este proyecto al director de la empresa en ese entonces. ¿Y qué creen que me dijo? Yo le propuse crear contenido de los proyectos que estábamos realizando todos como empresa. ¿Qué creen que me dijo? Un sí, quizás. Pues no, lamentablemente rechazó la idea y no fue como un rotundo no, sino como los objetivos de la empresa no se alinean al proyecto que tú estás proponiendo. Entonces, pues vamos a preguntarle a los directores. Y pues ahí quedó la idea en el aire. Yo ya no quería seguir trabajando sin poder darle como esa apertura al proyecto para poder explotar esas ideas que tenía, de poder documentar los procesos y poder mostrarlos al mundo. De cierta manera es una ventaja para la empresa. Hay una frase que me gusta mucho que dice, quien no comunica no vende. Y yo quería aportar eso a la empresa, ese valor, que pudiera demostrar cómo hacía su trabajo, pero de una forma más profesional. Igual y en su momento yo no fui o no daba un aspecto muy profesional, pero bueno, se hizo el intento y no se pudo. Entonces tomé la decisión de renunciar. Se me ocurrió subir un video anunciando precisamente que iba a dejar de trabajar y que me iba a enfocar en poner en orden mis ideas y comenzar a crear contenido a partir de las experiencias que había vivido, ¿no? A pesar de que eran relativamente pocas, pues sí tenía algunas historias que contar. Recordemos que a mí me gusta mucho ese lado y tenía habilidades para eso, entonces ¿por qué no explotarlas? Así que de haber pasado de trabajar en oficinas elegantes y también en campers, estar en lugares diferentes, pues volví a mi habitación, regresé a casa. Esta es mi habitación, esta es mi primera oficina, digamos. Aquí está mi laptop y pues aquí editaba todos mis videos, editaba y grababa. Cuando tú renuncias te dan un finiquito. Con ese dinero que la empresa me dio, compré equipo para grabación, que es este micrófono que no es nada barato, y compré uniformes. Y dije, bueno, si quiero que el proyecto sea profesional, nosotros debemos lucir profesionales. En ese entonces me formé una alianza con un compañero con el que había estudiado anteriormente, que tiene actualmente su empresa de mercadotecnia. Y con esos esfuerzos logramos algunas interacciones con marcas, colaboraciones y uno que otro documental. Pero todo cambió cuando comencé a notar que mi emprendimiento no era más que autoemplearme. Realmente trabajaba más de lo que estaba obteniendo por ese trabajo. Algo estaba haciendo mal. Yo ya estaba pensando en volver a buscar trabajo, pero recibí una llamada justo a tiempo y me invitaron a trabajar en una empresa, ahora en un giro completamente diferente.
Esto que están viendo aquí es un vivero forestal en construcción. Estas son plantas de árboles. En el futuro estas plantas van a ser árboles de madera y algunos son frutales. Nosotros participamos en un proyecto de un vivero forestal. El cliente eran militares. Y por supuesto que acepté. De hecho, yo estuve como residente de obra y comenzamos así, con un par de trabajadores, con trabajos en campo. Pues aquí estoy yo volviendo a las andadas, mucho sol y de nuevo a trabajar en campo. Nosotros instalamos un sistema de riego que consiste en una red de tuberías y esas son las excavaciones, una de las tantas excavaciones que hicimos para poder suministrar agua a todas esas plantitas que ven en los módulos que se estaban construyendo. En planta, cada uno de los módulos donde se cultivaban las plantas y se regaban, más o menos en planta eran como de 50 metros por 50 metros, si no me equivoco, y habían 50 de esos módulos, entonces ya se imaginarán la magnitud del proyecto. Bueno, lecciones aprendidas aquí en este proyecto. Aprendí sobre instalaciones hidráulicas, obviamente, pero a una escala mucho mayor, pero sobre todo la amplia gama de posibilidades que puedes tener como ingeniero civil al trabajar en diferentes proyectos. Me gustaba mucho la obra, ¿no? Obviamente también está la parte de proyección y darle mantenimiento a estructuras, pero hasta este entonces, pues a mí se me había presentado varias oportunidades, a pesar de haber renunciado, a pesar de haberme movido de empresa en empresa. Pues esa fue de mis principales lecciones aprendidas, sobre todo también trabajar bajo presión en este proyecto porque estábamos a contrarreloj, como la mayoría de los proyectos en construcción. En determinado momento querían llegar a instalar un módulo, recuerden que eran 50, un módulo en un día. Un módulo de estos en un día, desde su instalación de tubería, estas mangueras y sus aspersores. Hagan de cuenta que una vez encendido, en este aspersor pues salía agua y regaba las plantas, ¿no? Obviamente todo esto lleva un diseño detrás. Nosotros no hicimos el proyecto, pero lo instalamos. Entonces eso me queda de experiencia, también trabajar con pocos recursos y sobre todo como yo ya tenía experiencia trabajando en obra, no se me dificultó tanto el arrancar, los proyectos incluso antes de haberse contratado. Para empezar, comenzamos con poquitos trabajadores y llegamos a tener una plantilla de varios. Pero bueno, yo no me quedé hasta el final de esta obra, porque me surgió una nueva oportunidad. Gracias a una recomendación de un viejo amigo, me recomendaron para trabajar en una empresa que estaba participando en la construcción de edificios en otra ciudad. Actualmente radico en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. ¿Qué hacía en esta empresa? Bueno, pues primero que nada, pues aquí estoy yo, emprendiendo una nueva aventura, bajando del avión y pues volví a las andadas. Este fue de mis primeros lugares donde me quedé, creo que era un hostal y pues ahí estaba yo. Así en estas condiciones nos toca trabajar a veces. Esta era mi nueva oficina, básicamente me movía dentro del proyecto. ¿Qué hicimos en este edificio? Bueno, la empresa en donde laboro tenía varios contratos para construir algunas estructuras dentro del edificio. El edificio ya estaba construido en cuanto a su estructura y la otra etapa en la que nosotros trabajamos es en esta zona. Nosotros construimos estos muros de mampostería, de ladrillo, esos que ven por aquí, y algunas estructuras como que prácticamente son obra civil, esos son unos baños, y también trabajamos en esta área que es un área de vivienda. Estos son todos departamentos. Este proyecto es un proyecto de usos mixtos, un edificio que tiene área de vivienda, un área comercial, o sea, una plaza comercial, y también un área para renta de oficinas. Eso significa un proyecto de usos mixtos. Y nosotros entramos a trabajar hasta arriba en la parte de viviendas. Nuestra participación fue relativamente corta por la cantidad de los alcances del proyecto, pero no por ello sencillas. Estos muros que ven aquí están construidos en el nivel 8 de un edificio. Y uno de los mayores retos que tuve, esto es una foto vista desde abajo, ¿no? Desde uno de los pisos. Pero este muro que ven aquí
es una parte de fachada que tiene una caída libre de, son 8 niveles, 8 pisos de edificio. Entonces me encontré con esta complejidad al momento de construir. Entonces muchas veces no es tanto la complejidad de la estructura como tal. Esto es un muro reforzado de mampostería. Pero la cuestión aquí era el lugar donde se debía construir, las condiciones. No debíamos tocar para nada estos equipos que son bastante costosos e importantes. Estábamos trabajando en altura libre y también debíamos cumplir con un tiempo de ejecución. Esos fueron de los principales retos que tuve en este proyecto. Y pues afortunadamente nos fue bien, terminamos muy bien. También tuvimos participación en la construcción de albañilerías, principalmente en departamentos. Aquí fue mi primera experiencia, por así decirlo, con trabajos en serie, porque hagan de cuenta que un nivel era prácticamente la copia de otro nivel. Entonces los trabajos eran prácticamente repetitivos. Aquí se manejaba mucho el trabajo por volumen y esa es otra de mis lecciones aprendidas, aprender a trabajar cuando tienes cantidades pues bastante grandes, y también por la complejidad de trabajar en un edificio es también el suministro de los materiales. Este edificio está ubicado en medio de la ciudad, en el centro. Obviamente todas las vialidades presentan tráfico, muchas veces la disponibilidad de los suministros no es la adecuada. Entonces pues esta fue parte de mis aventuras, y también comenzamos a trabajar en otro tipo de edificios. Esta es una fotografía que me gusta mucho porque una vez terminado este trabajo comenzamos a cotizar en otro tipo de proyectos. Esta es una grúa aquí, pues digamos en modalidad contratista, no tanto como una empresa grande como cuando construíamos puentes, pero sí participando en proyectos grandes, ejecutando parte de un proyecto. Esa también es la modalidad en la que puedes trabajar como ingeniero civil. Me gusta mucho esta foto porque nos había ido tan bien en ese proyecto que ya empezábamos a cotizar en otros. Esta es una visita a otro de los proyectos. Pero tan pronto sucedió eso y entró este problema sanitario, esta contingencia, y actualmente pues estamos trabajando vía remota desde el hogar, realizando trabajos administrativos principalmente. Y pues estas fueron mis aventuras como ingeniero civil en el área laboral. Lecciones aprendidas de este proyecto: aprendí a valorar la parte comercial, tu perfil comercial como profesionista y no tanto la técnica. Esta imagen es la forma en la que colábamos algunos elementos estructurales desde abajo. Esa es la vialidad y pues algunos elementos de protección, ¿no? Eso es un colado de noche. El compromiso que teníamos con nosotros para con el proyecto era bastante, que colábamos de noche, colábamos en tiempos extraordinarios, trabajábamos así. Y pues estas son de las mejores imágenes que uno puede tener. Esta es una foto tomada creo que como a las 6 de la mañana, y aquí al fondo se ve una de las montañas o cerros más emblemáticos de la ciudad donde yo vivo, y no quería dejar pasar la oportunidad para mostrarles que a veces nos toca trabajar de noche, a altas horas de la noche, o llegar al proyecto de madrugada, tal cual como un ingeniero residente. Hay que demostrar compromiso en esta profesión, y ya que estamos en esta etapa, ¿viajaremos al futuro? En este momento no, porque ya nos extendimos bastante en la conversación y todavía me quedan muchísimas aventuras que vivir. Les invito a que bajemos todos de la máquina del tiempo y me sigan acompañando en mis aventuras como ingeniero civil. En el futuro, pues les estaré compartiendo más aventuras, ¿no? Y quisiera terminar esta plática con algunas conclusiones. Primera conclusión: eliminemos los estereotipos de los que les hablé al principio, porque antes que ingenieros, antes que trabajadores, antes que obreros, somos personas. No importa tu forma de ser, no importa tus gustos, tus preferencias, tus ambiciones, tus futuros personales a futuro, esta industria sin duda tiene un lugar para ti, la industria de la construcción. Por ahí una de los requisitos de esta charla era explicarles o responderles a una pregunta
cómo mantener la pasión a lo largo de los años. Y yo les podría responder que nunca se olviden de sus orígenes. Es importante reflexionar acerca de lo que hemos vivido. Y en lo personal, ustedes pudieran ver a 3 personas diferentes en esta foto. Yo estoy viendo a una misma persona. Sigo siendo ese niño con habilidades creativas. Sigo siendo ese estudiante inocente con sueños que cumplir. Y sigo siendo un profesionista. Entonces, nunca olvidemos quiénes somos. Eso es muy importante. Tercera conclusión. Esta carrera te permite trabajar en diferentes proyectos. Puedes un día estar construyendo un autohotel, al otro día estar moviendo un puente, este soy yo. Al otro día reforzar una presa. En otro momento puedes estar construyendo sistemas de riego. Y al otro día emprendiendo tu propio proyecto, tu propia empresa, poniendo en marcha todas tus ideas. Cuarta conclusión, respétalos a ellos. Sin su trabajo no existimos nosotros. Finalmente, lejos de ser obreros, son personas, como todos nosotros. Respétalos aunque a veces no te respeten, porque ellos mueven esto. Y por último, quinto punto, ya para terminar la charla, ¿qué pasó con la casa que le iba a construir a mi madre? Ese pendiente sigue todavía en proyección. Tu casa sigue pendiente, mami. Pero sé que muy pronto la vas a estrenar, porque tu ingeniero civil está en camino para hacerlo. Y pues no me quedan más que agradecerle a todos su tiempo. Nos extendimos un poquito, pero espero que haya sido de su agrado.